Buenas noches. Buenas noches. La verdad es que la pastora está de aniversario. Y como les comentaba hoy, a través del mensajito, es un privilegio, gracias, y un honor estar compartiendo la vida con ella y así hasta la eternidad. Porque yo pienso que en la resurrección nos podemos dar un saludito, ¿no? Porque no es solamente lo temporal de lo que estamos hablando acá, sino de la vida eterna a la cual Dios nos ha llamado. Quiero entrar directamente al tema que venimos hablando. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, el Señor Jesús echa fuera un demonio que era mudo. El demonio sale, la persona habla y lo que ocurre es que la gente se maravilla. Y la gente se maravilló. Entonces, hasta hace 2000 años, como veníamos hablando, los demonios habían hecho y deshecho tras bambalinas, detrás del telón. El Señor Jesús viene y desnuda ese mundo espiritual que existe, como el aire que respiramos, y también tocamos una serie de puntos que sería bueno que los aclararas yendo al material, porque hoy voy a empezar donde terminamos, repitiendo un pasaje que está en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. El apóstol Pablo le dice a los creyentes en Tesalónica algo interesante, usted lo puede consultar en su Biblia. Él les dice, estoy en la versión PDT, no permitan que nadie los engañe. Ese día no llegará hasta que los enemigos de Dios se rebelen contra Él y haya aparecido el hombre malvado. Diga conmigo, el hombre malvado. Fuerte, fuerte. El hombre malvado. 1. Ese hombre está contra Dios y de todo lo que está dedicado a Dios. Ese es el otro aspecto. Contra Dios y de todo lo que está dedicado a Dios. Acuérdense, dice Pablo, de que ya les había hablado de esto cuando estuve con ustedes. Es decir, estos temas eran usuales entre el apóstol y los creyentes a los cuales él no solamente evangelizaba, sino que discipulaba, o en las visitas que hacía a las congregaciones y las edificaba. Bien saben ustedes, continúa el apóstol, qué es lo que detiene al hombre malvado para que no aparezca antes de tiempo, porque su plan secreto de maldad ya está en marcha. Solo falta que se quite de en medio lo que detiene a ese hombre. Después de eso, el malvado aparecerá. Satanás lo ayudará a engañar a muchos con señales y falsos milagros. Uno de los aspectos que en los últimos tiempos se levantarán serán las señales y los falsos milagros. No porque los milagros no ocurran, sino porque la fuente de la cual vienen es la equivocada. No es que el hombre o la mujer no se vayan a parar de su silla de ruedas, lo harán, pero el asunto con Dios es que no es el final lo que interesa, sino la forma en cómo comienza, la fuente. Y hoy tenemos muchas personas en pos de un milagro, porque ¿qué enfermo no quiere ser sano? En pos de una libertad, porque ¿quién no quiere tener libertad en el área financiera, por ejemplo? ¿Quién no quiere reconciliarse con su esposo o con su esposa porque tuvieron un problema o se separaron? Bueno, pero como ya hemos hablado de esto es lo que me llama la atención. Engañará con toda clase de mentiras a los que no quisieron amar y aceptar el verdadero mensaje de Jesucristo. Mensaje que podría haberlos salvado del castigo que recibirán. Y hay algo tremendo. No es que Satanás esté ganando en esos tiempos finales o que este hombre de maldad tenga un poder ilimitado, sino que dice la Escritura
Dios permite que ese hombre mentiroso y malvado los engañe para que acepten lo que es falso. Así Dios castigará a todos los que no han querido creer en el verdadero mensaje y son felices haciendo el mal. Pero cuando el Señor Jesús vuelva, con todo su poder y su gloria, destruirá con el soplo de su boca al hombre malvado y le quitará su poder. ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué no estamos hablándoles de un curso de parejas para que usted viva feliz con su señora o con su marido? ¿Por qué no estamos hablando de cómo educar a los hijos adolescentes para que dejen de ser tan ariscos y tan alejados del calor familiar? ¿Por qué no estamos hablando de un curso de finanzas para que usted le vaya bien y si cumple con determinados cánones que le han enseñado de la Biblia, entonces usted va a ser una multimillonaria o un multimillonario, o por lo menos no va a tener deudas? ¿Por qué no estamos hablando inclusive de cómo echar fuera demonios, aunque es el tema? Porque a lo que el apóstol Pablo se refiere es que hay una agenda y la gente está muy preocupada hoy en día, y sobre todo el sector evangélico tradicional, acerca de lo que está ocurriendo en el mundo y que se está cumpliendo la agenda de yo no sé qué, que se reunieron no sé cuántos, y entonces ahora las cosas, pero lo que estamos ahora recalcando es la agenda que realmente se está cumpliendo, y es la de Dios, la que Dios inclusive ha anunciado desde el capítulo 1 de Apocalipsis hasta el capítulo 22, hasta su último versículo. Entonces, a lo que queremos ir es que en los últimos tiempos, y no estoy diciendo necesariamente que sean estos, pero por lo menos 3 de las áreas que caracterizarán esos últimos tiempos, la simiente la han tenido cada una de las generaciones que han pasado, pero si hay alguna que efectivamente tiene como todo el tinte del asunto, es esta. Porque vamos a mirar según las Sagradas Escrituras, y para eso no tenemos afán, lo que nos demoremos en las siguientes prédicas, puede ser el resto del año, se necesitará un poder financiero galopante, aplastante. Lo que la humanidad ha conocido hasta ahora de la guerra de finanzas no es nada comparado con lo que caracterizará ese tiempo. A la par, se tiene que levantar un mover religioso centrado en el ser humano, proclamando los derechos del hombre, entre comillas, así vayan en contra de los mandatos de Dios. Y también se levantará un aspecto político que no solamente globalizará el poder de este malvado que se va a levantar, potenciará los pensamientos de Satanás expresados a través de toda clase de conductas apartadas de la buena moral y de las sanas costumbres, y va a estar acompañado de una depravación sexual impresionante, de manera aberrante. No es que adulterio, fornicación y todas esas cosas dejen de ser pecados, sino que tendrán un pecado sexual como punta de lanza que le hará creer a la gente que lo anormal es normal. Y por eso estamos colocando desde hace rato los fundamentos de la palabra para poder entender en qué época estamos y a qué época la humanidad va a llegar. O sea, nosotros no podemos ser los creyentes que se asusten que porque hay determinadas cosas de la oscuridad que se están levantando. El apóstol Pablo le dice a los de Tesalónica: era lo normal, lo que hablábamos cada vez que nos reuníamos, yo les estaba contando y ustedes ya habían aprendido que vendrá esta situación. Entonces, con base en lo que ya hemos visto, también les contaba que toda predicación que llegue solo hasta Judas y el libro de Apocalipsis lo vea como una cosa nebulosa que se esconde detrás de muchas enciclopedias levantadas por teólogos que tal vez ni entendieron la situación, que hacen pensar que personas sencillas como usted y como yo no podemos entrar por esos 22 capítulos con libertad, olvidándole quizá a aquellos que Dios utilizó a un simple pescador
un hombre sin letras y del vulgo, para entregarle tal libro. Entonces, lo que acabamos de ver en Segunda de Tesalonicenses es que se ha de levantar un malvado, un hombre, que será posicionado por Satanás mismo, que hay algo que le detiene, pero que el Señor llegará y con el soplo de su boca lo apagará, lo destruirá en un momentico. ¿Quién es el ganador ahí? ¿Quién es el ganador? Jesús. O sea, el asunto es que no es que el diablo en algún momento de la humanidad haya estado ganando, nunca estuvo ganando. Si usted lee atentamente las Sagradas Escrituras, en toda confrontación que Satanás se le permitió tener con Dios o con sus huestes, fue derrotado. Entonces, lo que tiene el enemigo es una prensa enorme frente a una cantidad de personas dentro de la iglesia completamente ignorantes de las Sagradas Escrituras, que no la leen. Vuelvo e insisto, que se circunscriben a vivir de prédicas. Los creyentes que hoy en día todavía estén viviendo de prédicas están out, eso es mañé. O sea, si usted es una persona que vive de la predicación que un hombre o una mujer de Dios den un miércoles o un viernes o un domingo, estás en una anorexia espiritual pero terrible. Y si a eso le sumas que muchos de ellos pueden estar equivocados o expresando sus propias vanidades o alejados de las Sagradas Escrituras o simplemente tomando un versículo y hablando horas y horas de un testimonio de su conversión, de su sanidad, maravilloso eso, pero si no están basados en las Sagradas Escrituras, eres un anoréxico espiritual, te estás muriendo de hambre. Compáralo en lo natural como si comieras solamente 3 veces a la semana. Además de flaco, raquítico y desnutrido. Mira al de lado, dígale, ay, ay, ay. Entonces, el creyente normal llega a Judas y pega un frenón en seco. Y dice, de ahí para allá, eso es más allá de la muralla. Mejor dicho, ni Juego de Tronos. Eso solo lo entienden unos pocos iluminados. Pero por favor. Entonces, te he estado insistiendo desde hace varios años de que escúchate por lo menos una vez el libro de Apocalipsis diaria. Las Biblias ahora vienen con audio. Si lo pones en velocidad 2, lo escuchas en 42 minutos. Ay, John, eso es como muy acelerado para mi oído. Vea, aprenda. Y verá que aprenderá inclusive a entender. ¿Ha visto los anuncios en televisión, en propagandas de licores que dicen al final, el alcohol es perjudicial para la salud? Eso es a velocidad 2. Entonces te familiarizas de tal forma con las Sagradas Escrituras que para ti es realmente tu pan diario. John, pero es que yo leo un devocional que hizo un hombre, una mujer de Dios. Él coge un versiculito, imagínate, un versiculito por día. Y te decía, imagínate uno leyendo la Biblia un versículo por día. ¿Sabe dónde la termina de leer? En el lago de fuego y azufre. No le alcanza, no le da. John, pero es que yo estoy leyendo un libro, inclusive lo escribió usted. Qué pena, qué vergüenza, quémelo por favor. Usted debe leer las Sagradas Escrituras. Nos pasamos leyendo libros que hablan de la Biblia en vez de leer la Biblia, que ahí es donde Dios nos lleva realmente a lo que debe ocurrir. Entonces, si necesitamos a Satanás promoviendo a ese hombre de maldad, uno tiene que familiarizarse con el capítulo 12 de Apocalipsis. Se lo leo. Dice, de pronto se vio en el cielo algo también misterioso. Apareció un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y una corona en cada cabeza. Ese dragón arrastró con la cola a la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Luego se detuvo frente a la mujer para comerse a su hijo tan pronto como naciera. Después hubo una batalla en el cielo. Si usted tiene dudas acerca de esto que estamos hablando, Dios nos dio la oportunidad de desglosarlo, y lo encuentra en YouTube, todo el libro de Apocalipsis, en una cosa que llamamos cápsulas de 7 u 8 minutos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22, para que
usted no me salga con el cuento de que es que no tiene tiempo. 6 minutos dura lo que dura vallenato y medio, eso se lo puede escuchar uno fácilmente. Entonces, en ese orden de ideas, usted y yo podemos familiarizarnos con lo que allí dice. Pero como no me voy a dedicar a esta primera parte que acabo de leer de ese capítulo 12, sino que solo voy a esbozar esta, entonces, ¿qué es lo que usted necesita en ese tiempo en el cual ese hombre de maldad se manifieste? Que Satanás esté acá, sobre la faz de la tierra. Y mira lo que dice la Escritura. Después hubo una batalla en el cielo. Uno de los jefes de los ángeles, llamado Miguel, diga conmigo, Miguel, acompañado de su ejército, porque miren los términos que utiliza la Escritura: ejército, guerra, batalla, combate. Es interesante, usted jugó cuando pequeño a las espadas, que le daban una espadita, pues eso era allá en el barrio, ¿cierto? Yo sé que alguno no está. Un barrio es un lugar donde no hay portero, pero vive gente, ¿cierto? Entonces, allá le regalaban a uno una espadita de plástico, o la hacía uno con un palito. Algunos creyentes hoy miran la palabra de Dios como esa espadita de caucho o un palito con el cual uno no le hace daño a nadie. Pero la Escritura a mí me presenta que la palabra de Dios es la espada. Y una espada es o me mata o qué, o lo mato. O sea, yo quiero que usted deje de ser el creyente que pone esos versiculitos en la nevera. Dice: y no faltará nada en tu arteza de amasar. Y uno se lo regala al uno y al otro. Y hay creyentes viviendo así como una vida de Hello Kitty cristiana. No se trata de eso. La palabra de Dios es una espada tremenda y terrible y cortante, más que una de doble filo, y penetra no solamente nuestras vidas para separar lo que es de la carne del espíritu, sino que también nos enseña a interpretar los tiempos en que estamos viviendo. O sea, usted y yo ya no podemos vivir de la prédica del Señor Jesús entrando a Jerusalén en un burrito, como el Quijote y Sancho, a dejarse matar. Ese ya no. Es bueno para uno evangelizar, es bueno para uno entrarle a una persona por ahí, pero es que el Jesús que me muestra Apocalipsis es un ser glorioso que inclusive viene en un caballo blanco, ya cual burro, y viene es a cuadrar cuentas con toda su creación. ¿Están aquí mis amigos? Entonces, ¿qué necesitamos a Satanás aquí? Véalo aquí. Uno de los jefes de los ángeles, llamado Miguel, acompañado de su ejército, peleó contra el dragón. Recuerden, ya aprendimos que el dragón es la serpiente antigua, es Satanás, es el llamado diablo, es el opositor, es el acusador de los hermanos. Es el mismo. No, tenemos todavía creyentes esperando que un dragón cruce los aires echando fuego por la boca. Son palabras que usa la Escritura para hablarnos del mismo ser caído. Yo no sabía eso. ¿Y cómo lo vamos a saber si no leemos Apocalipsis? ¿Y cómo lo vas a saber si las prédicas que recibes solo es para pedirte diezmos y ofrendas? Hoy en día hay muchos hombres y mujeres preocupados que porque el actual gobierno los va a grabar y les va a quitar los diezmos y las ofrendas, de malas aquellos que se hayan dedicado a vivir de diezmos y ofrendas. En este tiempo se necesitan hombres y mujeres que vivan de Dios y para Dios. ¿Me estoy haciendo entender, mis hermanos? Entonces, si a ti no te hablan de la palabra de Dios como es, vas a ser una persona indefensa ante las situaciones y las cosas que estamos viendo. Y como te digo, yo no te estoy diciendo que mañana a las 3:15 de la tarde llega este hombre inicuo, este hombre de maldad, y que su número de cédula es tal. No te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que las bases para que eso ocurra están en una generación como esta prácticamente dadas en cierne para que se proyecte este tiempo que definitivamente tiene que ocurrir. O sea, hemos recibido prédicas que nos dicen a nosotros: usted tiene que orar con base en las Sagradas Escrituras. ¿Ha oído eso? Donde 2 o más reunidos estén en su nombre, allí está Él. Y todo lo que pidáis en mi nombre al Padre, Él os lo dará.
Entonces tenemos creyentes orando por nevera, por licuadora, por carro, por viaje, por ganar el examen sin estudiar. ¿Cuánta cosa? Cuando lo que realmente Dios es que oremos conforme a las Sagradas Escrituras de una manera madura, de una manera tremenda, de una manera terrible. Discúlpenme, pero yo ya no me postro a orar, Señor, ayúdame, cuídanos, protégenos, defiéndenos. Ya teniendo la claridad de las Sagradas Escrituras, créanme, este pastor ora de esta manera: amado Señor Jesús, gracias porque rompes tus 7 sellos. Ay, John, pero sin la ruptura de uno de esos sellos mueren casi 2.800 millones de personas. Sorry, es la voluntad de Dios, ¿o no? ¿Me estoy haciendo entender? Espíritu Santo, si a ti te corresponden las 7 trompetas, suénelas. Amado Padre Celestial, que ese capítulo 16 de Apocalipsis, derramando sus 7 copas y que va a acabar usted hasta con el nido de la perra, derrámelas. ¿Eso es orar o no es orar conforme a las Sagradas Escrituras? ¿O no dice ahí eso? Yo oro, Padre, expulsa ya a Satanás del cielo, mándalo acá a la tierra con esas huestes que lo siguieron en su rebelión. Que se manifieste ese hombre de iniquidad que la gran mayoría conoce como el anticristo y el falso profeta de una vez. Padre, y créanme, me desgasto, Señor, y que la gran ramera se manifieste. Ese emporio de maldad que se levantara. Ay, fatalista, no, porque entre más rápido pase eso, mis hermanos, más rápido retorna el Señor Jesucristo. ¿Sí me estoy haciendo entender? O sea, usted ya no podemos estar haciendo oraciones Hello Kitty. Usted verá, si sigue así: ay no, John, es que yo mejor sintonizo a la emisora y me meto a escuchar a un predicador. Yo siento una paz en mi alma. Escuche, el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, y ya no se les permitió quedarse más tiempo en el cielo. Arrojaron del cielo al gran dragón, que es la serpiente antigua, es decir, el diablo, llamado Satanás, que se dedica a engañar a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron lanzados a la tierra. ¿A dónde fueron lanzados? Disculpe. A la tierra. ¿Dónde necesitamos a Satanás en esos últimos tiempos? En la tierra. ¿Para que posicione a quién? A ese hombre de maldad. Pero si usted todavía es de los creyentes, mi hermano, que para entrar a la casa les decía: y la casa está oscura, usted empieza a prender todos los focos, hasta allá. Va y come, mirando a ver que algún espíritu inmundo no le vaya a salir a robarle la comida. Y luego, en el gran temor, se devuelve apagando, y se mete debajo de las cobijas y decirle a su mujer: ay, mi amor, ojalá no nos asusten esta noche. Eres un creyente en la olla, en la ruina espiritual. John, muy duro eso que me está diciendo. Sí, me está asustando. Yo prefiero que se asuste acá y no cuando estén leyendo ese listado para los que van para el lago de fuego de azufre y usted asustado allá. Mejor que se asuste desde acá y corrijamos el rumbo. ¿Me está haciendo entender? Miren qué importante es esto. Él, Satanás, y sus ángeles fueron lanzados a la tierra. Entonces oí una fuerte voz que decía: nuestro Dios, que es el verdadero protagonista, ha salvado a su pueblo, ha mostrado su poder y es el único rey. Su Mesías gobierna sobre todo el mundo. El diablo ha sido arrojado del cielo, pues día y noche delante de nuestro Dios acusaban a los nuestros. La muerte del Cordero y el mensaje anunciado han sido su derrota. Los nuestros no tuvieron miedo, sino que se dispusieron a morir. Habrá un tiempo en que la persecución viene. O sea, lo que necesitamos urgentemente es que eso se manifieste. Si a mí me dijeron, y la preocupación mía es pagar una cuenta de servicios. Me dijeron que si yo venía al servicio y estaba enfermo me sanaba. Te puedo garantizar también que hay una posibilidad grande de que te mueras. John, que mi matrimonio se arreglaba. Te cuento también que puedes terminar en un gran divorcio. John, que la empresa se levantaba. Te puedo decir también, y se puede quebrar. ¿O no dice la Biblia que el justo cae 7 veces y después se levanta? O sea, una persona que solo se haya quebrado 2 o 3 veces, va bien, necesita más experiencia. Eso es lo que... Si me estás... Mira al lado, dígale: ay.
Ahora, habrá un momento en que... otra cosa, Johnny, el rapto y el rapto. ¿Ha visto ese creyente escapista que no quiere sufrir, que debería estar por allá en esa cosa que le dicen, para allá de sufrir? Bueno, ¿y si no hay rapto qué? O sea, usted lo que debe mantener es bien limpiecito el cuello, afeítese bien, sin muchos vellos por acá, para que el día que le den el hachazo y le corten esa cabeza, usted diga, aquí, le diga al verdugo, aquí por favor. Porque vendrá un tiempo en el que usted ya no va a poder navegar en esa área gris, en donde nadie sabe si usted pertenece a las tinieblas o a la luz. Pues si nos llegara a tocar. Que se alegren los cielos y todos los que allí viven, pero que mal les va a ir a los que viven en la tierra y a los que habitan en el mar. El diablo está muy enojado, ha bajado para combatirlos. Bien sabe el diablo que le queda poco tiempo. Escuche pues donde lo deja el capítulo 12. Y el dragón se detuvo a la orilla del mar. Ya lo tenemos ahí, según Apocalipsis. Exactamente a la orilla de ese mar, usted sabe que se refiere a multitudes de gentes, es de donde surge precisamente el hombre de maldad este. De entre la gente surgirá. Allá en Segunda de Tesalonicenses dice que Satanás lo promocionará. Y mira lo que dice la Escritura en el capítulo 13 de Apocalipsis. Entonces vi que del mar salía un monstruo con 10 cuernos, como te dije, ya lo explicamos en las cápsulas, y 7 cabezas. En cada cuerno tenía una corona y en cada cabeza tenía escritos nombres que ofendían a Dios. Este monstruo parecía leopardo, pero tenía patas de oso y hocico de león. Usted me dirá, ay, yo conozco una vecina así. No, no se trata de ella. Todas esas cosas tienen su explicación y ya las dimos. Solo estoy esbozando porque a propósito lo que estamos viendo es el Evangelio de Lucas. Arrancamos en el capítulo 1 hace más de un año y aquí vamos sin ningún afán. ¿Cuál es el afán? Dígale de lado, ¿cuál es el afán? Pues ya no podemos andar de afán. ¿Para dónde se va a ir? Si a usted a donde vaya va a encontrar la ignorancia, no aporte más. Sea luz para la gente que Dios quiera que escuche a través de usted lo que dicen las Sagradas Escrituras. Sí, porque a veces no es ni falta de lectura, es más comprensión de lectura. Tenemos esos creyentes que todavía leen allá en el Evangelio de Juan y le dice, levanten los ojos y miren, la ciega está ¿qué? Lista. Y no falta el creyente que dice, era ciega. Sí me está haciendo entender. A veces no es falta de lectura, sino de comprensión de lectura. Pero miren, aquí es donde viene la cosa. El dragón, ¿quién es el dragón? Disculpe. El diablo. ¿Usted todavía le tiene miedo? Pues creyente que se aproxime a Dios no tiene por qué tenerle miedo al diablo. Le entregó a este monstruo su poder y su reino. Véalo ahí. Todos adoraron al dragón porque le había dado su autoridad al monstruo. Y también adoraron al monstruo. Entiéndase, bestia en la revisión del 60. Decían, no hay nadie tan fuerte como este monstruo. Nadie puede luchar contra él. Al monstruo, o la bestia, o el anticristo, se le permitió creerse importante. Diga conmigo, se le permitió. Se le permitió creerse importante y decir que él era Dios. También se le permitió, diga eso conmigo, se le permitió gobernar durante 42 meses, 1260 días, 3 años y medio. En el capítulo 12 escuchamos que Satanás sabía que le quedaba poco tiempo. Son 3 años y medio. O sea, en Apocalipsis no es que el gobierno de Satanás y no, es así.
O sea, ahora se aproxima octubre, el mes de las brujas, y entonces todos los creyentes son por ahí temerosos que no se los vayan a robar en un centro comercial para sacrificarlos. No se trata de eso. Eso existe, claro, hay gente trabajando a ese nivel, a esa manera ruin de vivir, pero nosotros tenemos la luz y la tenemos que comunicar. John, pero si yo le digo eso a mi vecina se va a asustar. Vuelvo y te digo, es mejor que se asuste ya, a no que cuando haya muerto tenga que vérselas con Dios y de pronto esa vecina va a estar como los hermanos del rico aquel en el Evangelio, que estando en ese lugar de tormento le decía al padre Abraham: envía a Lázaro porque allá tengo otros 4 hermanos para que no tengan que venir también ellos a este tormento. Entonces nosotros ya no podemos andar en esas cosas de que necesitamos 42 lecciones para bautizarte. Dan hasta curso de snorkel, cómo hacer apnea y todo. No, y eso no, a usted no lo puede bautizar sino el líder de la cúpula. Y permítame la expresión, parece como cuando un can va y en todos los rincones micciona para marcar el territorio. Yo bauticé a Julián. Pablo dice: a mí el Señor no me mandó a bautizar, me mandó a predicar el Evangelio. Usted debe vivir en la libertad. Nosotros nos quitamos esa burocracia de encima, mis amigos. O sea, si usted le habla a fulanita del Señor, bautícela usted. ¿Y dónde, pastor? No sé, en una caneca, en el río Medellín, llévesela para Cancún, vaya a Dubái, lo que quiera. Porque caímos en ese delegar para arriba. Pastor, no se trata. Pero por favor, al monstruo se le permitió creerse importante y decir que él era Dios. También se le permitió gobernar durante 42 meses. Pasado ese tiempo, empezó a insultar a Dios, a su templo y a todos los que estaban en el cielo. También se le permitió pelear contra el pueblo de Dios y derrotarlo. A veces no sé qué Biblia leemos. A veces no sé qué Cristo seguimos. Si usted y yo somos coherentes con lo que leemos en las Sagradas Escrituras, nosotros seguimos a un Señor Jesús que lo asesinaron. Y duro. Ahora uno que le tiene miedo a un raspón, al Señor Jesús lo aceptaron, le mesaron la barba, lo escupieron, le metieron una lanza, le colocaron una corona de espinas, lo golpearon los romanos y después los judíos. Eso fue terrible, una masacre. Lo crucificaron. Entonces a veces usted y yo llorando, pastor, estoy viviendo una situación tan incómoda, es tan difícil mi vida. ¿Sabes? El Espíritu Santo me mostró que cada vez que esté en esa situación, porque a uno también le da la quejadera. ¿No has pasado por esa situación de: a mí nadie me quiere, a mí nadie me ama, a mí nadie me llama, a mí nadie me mira, a mí nadie me ve? ¿Ha pasado por ahí? Yo sí. Entonces el Espíritu Santo me mostró: cada vez que se sienten esas situaciones como de miseria propia, como tan horribles de telenovela, piensa en el Señor Jesús, en la cruz del Calvario, clavado. Al Señor Jesús no lo clavaron para que no se volara, no, a él lo clavaron para que no decayera. Esa sí es una posición incómoda. Y a propósito lo hizo con amor y lo hizo con estilo de Dios. Usted y yo a veces estamos en situaciones difíciles porque nos metimos en eso y estamos ahí de mala gana, porque nadie quiere sufrir. Entonces aquí me dice que a Satanás se le da la potestad de levantar ese falso profeta, esa bestia, ese anticristo, y también la posibilidad de perseguir a los que creen en Cristo y vencerlos. John, pero yo soy seguidor del movimiento apostólico. Depende de cuál esté siguiendo usted. Hay un movimiento apostólico muy raro, muy no sé, como que no es. Porque yo sí soy y sigo un movimiento apostólico. Creo que al único que no asesinaron fue a Juan. Ceci murió de viejito, pero según los estudiosos lo alcanzaron a pasar por aceite hirviendo. Imagínense usted si a uno se quema haciendo una arepa y brinca, sale para urgencias. Al tipo le hicieron una inmersión en aceite. Pero a Pedro, a todos, las escrituras me hablan de Jacobo asesinado por Herodes.
y cada uno fueron asesinados. ¿Qué cristianismo seguimos? No, John, es que yo voy a unas prédicas de mensaje positivo en donde yo llego toda chicopalada y salgo como una búfala. Me inflan, me comen con una cosa de energía tremenda por allá. Usted no es un carro de pilas, hermano. Nosotros necesitamos vivir basados conforme a lo que las Escrituras nos dicen y con base en ellas discernir los tiempos que estamos viviendo y discernir las situaciones que estamos afrontando para poder cultivar el cristianismo en nuestra respectiva generación. No estoy bravo, ando en una emoción profunda y apenas estamos calentando, mire usted. Y además se le dio autoridad sobre la gente de todas las razas, pueblos, idiomas y países. A esta bestia la adorarán todos los que no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero que fue sacrificado. Ese libro fue escrito desde antes de que Dios creara el mundo y en él están escritos los nombres de todos los que tienen vida eterna. Diga conmigo, vida eterna. Vida eterna. Luego vi que de la tierra salía otro monstruo. Si uno le tiene miedo a una cucaracha, ahora imagínese al anticristo, ahora imagínese, salió otro monstruo. Pregunto, si una persona, porque previo a estos versículos en el capítulo 11 de Lucas, el Señor Jesús ha dicho, pídanle a vuestro Padre el Espíritu Santo y Él se los dará. Porque si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial que está en el cielo le dará el Espíritu Santo al que se lo quede? Si las personas que creemos en Jesús de Nazaret somos llenas del Espíritu Santo, yo le pregunto a usted, ¿de qué creerá que están llenas esas personas que creen en Satanás y en el anticristo y en el falso profeta? Si a nosotros somos el templo del Espíritu Santo, ellos son casa de ¿qué? De demonios. Pues Satanás, que es el dragón que está ahí al lado del mar, que son la multitud de donde surge esta bestia, él no le va a decir, sé lleno del Espíritu Santo. No le suena. No le cabe. Pero resulta que como son imitadores, así como hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ya les dije que no es que haya primera, segunda y tercera persona de la Trinidad, porque la deidad no es como un carro que tiene primera, segunda y tercera, no, todos están al mismo nivel. Entonces imita. Tenemos un dragón, tenemos la primera bestia identificada como el anticristo y ahora tenemos el falso profeta. Miren ahí, una trinidad satánica llena de demonios. Por eso te decía que nosotros tenemos que mirar qué clase de personas somos y qué clase de personas nos rodean. Y con esto quiero casi que terminar por hoy. Más adelante, cuando avancemos, el Señor Jesús va a decir, cuando un espíritu inmundo sale de una persona, va por lugares desiertos y de pronto dice, me voy a volver a mi casa, de donde salí, y efectivamente regresa y dice que la encuentra desocupada, limpia y vacía. Y chumbulún, vuelve y se le mete. Pero no entra solo, entra con 7 espíritus inmundos más y el postrer estado de aquella persona va a ser peor que el primero. Entonces vimos ahí, y vamos a ver mejor, porque esto es solo la introducción, que uno tiene que, en esta época, 2022, viviendo en este país, usted y yo tenemos que definir, primero, qué clase de casa soy. Si soy una persona llena del Espíritu Santo, y para hacerlo tengo que creer en Cristo Jesús, y para hacerlo tengo que habérselo pedido al Padre, o que el Espíritu Santo, motu propio, haya caído sobre uno en medio de un ambiente que Él mismo haya generado por la exposición de la palabra, como ocurrió en la casa de Cornelio. Pedro estaba enseñando la palabra y ¡pum!, cayó el Espíritu Santo sobre las personas que allí estaban. O en Hechos capítulo 2 había más de 120 personas y el Espíritu Santo se manifiesta como lenguas de fuego sobre las cabezas de aquellos y los llenó del Espíritu Santo. O por la imposición de manos, como hicieron Pedro y Juan cuando fueron a ver
todo lo que Felipe estaba haciendo en el proceso de evangelización. Entonces, esa es una casa llena del Espíritu Santo. ¿O está la casa vacía? La casa vacía es una persona que no ha nacido de nuevo, no renueva entendimiento. O está la casa habitada por demonios. Es ese ser humano que puede tener un solo demonio, como el de la mujer que tenía un espíritu de adivinación en Hechos 16 y Pablo lo expulsa. O puede haber tenido 7 como María Magdalena, porque Lucas en el capítulo 8 dice que de ella habían salido 7 demonios. O puede tener más de 1000 o quizá 2000 como los que había en aquel hombre gadareno, en el cual Legión, que era el que lo habitaba, cuando salieron más de 2000 marranos se precipitaron al agua. Solo hay esas 3 clases de casas: la vacía. Y creo que ya nos quedó claro que los espíritus inmundos no se mueren. O sea, que no fue que se ahogaron los espíritus inmundos con los marranos. Se tuvieron que haber metido en algún ser humano de por ahí. Y han venido de generación en generación e irán hasta el final, hasta que el Señor cuadre con ellos. Y eso es lo que estamos viendo. ¿Y por qué me está hablando de eso, John? Pues, hermano, hermana, porque usted tiene ya que mirar con qué clase de personas está compartiendo todos los días. A veces cultivamos, y eso está bien si es un proceso de evangelización y entendemos que somos agentes del reino, solo amistades con personas que no son creyentes. Y usted puede mirar si son casas vacías o llenas de demonios. Yo no estoy diciendo que eso se le va a meter, pero si vas a vivir una vida muy aporreadita, muy aporreadito. O es un creyente que no renueva entendimiento, entonces hablar de esto es como hablarle de álgebra o cálculo cuántico, no sé si eso exista, y usted queda como, vaya a Ageo. Ageo, ¿dónde queda Ageo? ¿Con H o sin H? ¿Con G o con J? ¿Ha encontrado creyentes así, embalados ahí? John se está riendo de mí. No, por favor, le suplico que no. Usted tiene que saber qué es lo que le pasa a su marido, qué influencias hay sobre ese hombre o sobre esa mujer. Usted tiene que saber porque sus hijos no despegan, no avanzan, no arrancan. Usted tiene que saber eso. Entonces vuelvo y te adelanto para la próxima. Vamos a ver, con base en las Sagradas Escrituras, que se tiene que manifestar un sistema de gobierno tiránico y totalitario, que se tiene que manifestar un amor al dinero pero súper aplastante, se tiene que manifestar una religión bien prostituta, pero la más prostituta de las prostitutas, que se acueste con cualquier clase de doctrina y le haga creer al ser humano que él es el que manda y que Dios hay que sacarlo, así sea de a poquitos. Se va a manifestar a nivel sexual una depravación impresionante, pero impresionante. Y lo vamos a ver por las Sagradas Escrituras. Entonces yo creo que a usted le interesa esto. Y le estoy hablando de esto porque usted en cualquier momento se muere, así como yo me puedo morir. Y usted allá, al otro lado, si ya es cristiano y nunca leyó la Biblia y se ha interesado por ella, no va a encontrar cursos de actualización bíblica. No hay. Si usted no es creyente y vino hoy por primera vez o va a escuchar esto a través de las grabaciones por primera vez, agradezca que alguien se lo dijo, así no lo vaya a creer, pero alguien se lo dijo. Pero si usted es un creyente lleno del Espíritu Santo y que renueva entendimiento con base en las Sagradas Escrituras, no a cursitos. Ay, no, estoy yendo y voy en la clase número 789 de crochet bíblico. No, yo como soy joven, yo necesito una congregación donde me pongan humito y luces y música que me haga brincar, porque entiende, yo estoy en toda esa época de las... Así no es, lo siento. No estamos para charlar, porque yo no puedo entregarte una espadita de palo o de caucho que se te derrita con el primer del dragón.
Usted necesita una espada que el dragón se la vea y diga, no, hay que matarlo, no es de los que se me va a convertir a mí. Vamos a estar en pie, por favor, un segundo. Y vamos a entregar los elementos de la cena del Señor. Todos podemos participar en la cena del Señor. Mientras recibes los elementos, consérvalos ahí para que participemos de ellos todos juntos. Pastor, porque hay tanta gente que no habla de Apocalipsis así. A mí me parece sencillo lo que vimos hasta donde vamos. Sí, porque escasamente, es que no hay, usted no encuentra. ¿Sabe por qué? Porque no hay un solo versículo para pedir una ofrenda. O para hacer un cursillo. Yo una vez inicié un curso de Apocalipsis y eso es muy enredado. Y me haces acordar, hace por ahí unos 30, 35 años, en Envigado, congregación donde fuimos enviados a fundar esta, hubo un hermano muy querido y muy sapiente en el libro de Apocalipsis y nos dio un cursillo de Apocalipsis. Entonces, la abuela, que era la mamá de la pastora, se le acercó, una mujer de oración, una mujer de lectura de la palabra, y le dijo al predicador: ay, mijo, usted sí habla muy lindo, pero no se le entiende nada. Por eso usted debe leer Apocalipsis tranquilito, tranquilita. No se preocupe. El Espíritu Santo se lo va explicando. Ustedes no pueden leer Apocalipsis sin mí, dicen algunos líderes. Uy, hermano, ¿y entonces el Espíritu Santo dónde queda? Yo creí que el cargo de vicario de Cristo lo tenían en otra franquicia. Usted y yo necesitamos entender que las Sagradas Escrituras son el agua en la que usted puede sumergirse, y por teólogo que sea, jamás va a tocar el fondo. Pero por nuevito que sea, nunca se va a ahogar. Eso es las Sagradas Escrituras. Entonces dice la Escritura que el Señor Jesús dijo que este pan representa su cuerpo, para que todo aquel que crea en lo que Él hizo en la cruz, y además que esta copita de vino representa su sangre. No es el cuerpo, no es la sangre, usted no es un vampiro espiritual, ni un antropófago. Pero lo que está diciendo que cuando hacemos esto, su muerte, cuando vino la primera vez, la anunciamos hasta que Él venga, porque allá en ese acto histórico divino encontramos salvación y redención. Hasta que Él venga, imagínate, en el mismo hecho nos cita su retorno. Hay gente que tiene a Jesús en su primera venida y le sirve para que le traiga regalos el 24 de diciembre, pero no están esperando que el Señor Jesús regrese. Eso es lo que estamos anunciando: salvación y reino, y todo en torno a Él. Entonces, al comer el pan y tomar del vino, eso estamos haciendo, anunciándolo como es, como dicen las Escrituras. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él regrese. Podemos comer el pan y beber de la copa. No se vaya a llevar la copita, pues ¿para qué pecar? ¿Sí me hago entender? Amado Padre Celestial, di conmigo: amado Padre Celestial, te damos gracias por tu santa palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Amado Señor Jesús, gracias por tu primera venida y gracias por tu retorno. Y amado Espíritu Santo, habítame. Te imploro que me llenes de tu presencia y que me enseñes a deleitarme en tu palabra y a vivirla conforme ella dice. Amén, amén y amén. Dios nos bendiga a todos.